El hallazgo de la casa de María en Éfeso, según las visiones de Ana Catalina Emmerich. Marie de Mandat-Grancy nació el 13 de septiembre de 1837. Pertenecía a la nobleza francesa y desde muy niña sintió la vocación de ser monja. A través de la ventana del segundo piso de la casa de sus padres en París, la joven Marie observaba con curiosidad en la calle de abajo cómo las campesinas mal vestidas entraban en el convento que albergaba a las hijas de la caridad. Ella había estado viendo esta escena desde su primera infancia. Una capilla que la condesa eligió para la oración familiar estaba en el 140 de la Rue du Bac, la residencia de las hijas de la caridad. Esta capilla se había vuelto extremadamente popular unos años antes de que Marie naciera. Nuestra Señora se había aparecido allí a una de las hermanas novicias y le pidió que le hicieran una medalla en honor de su Inmaculada Concepción. Más tarde, se supo que la hermana era Catherine Labouré, quien sería una de las maestras de Marie. Marie le preguntó a su madre sobre las campesinas y las monjas, con los grandes gorros de sol. Marie se enteró por primera vez de que estas damas especiales se dedicaban a servir a los más pobres de entre los pobres. Y su madre le explicó cómo la Revolución Francesa había destruido las órdenes religiosas y que la pequeña comunidad de monjas en realidad consistía en niñas campesinas. Su madre era bien conocida en el área de Borgoña debido a su alta espiritualidad, lo que también fue una gran influencia en la vida temprana de su hija. Así nació la fe de Marie y su propio alto nivel de espiritualidad. Su madre también visitó a los pobres, los necesitados y los enfermos de la región, incluso si su enfermedad se consideraba contagiosa. Y cuando no pudo visitarlos, Marie intervino por ella e hizo las visitas. El ejemplo de su madre plantó una semilla que crecería gradualmente en el corazón de Marie. Con el tiempo comenzó a sentir la gran calidez y amor de las monjas por los pobres. Tan conmovido estaba su corazón que no pudo resistirse al tremendo encanto sobrenatural de la caridad genuina. Ella se conmovió tanto por su amor que el deseo de ser una de ellas comenzó a desbordarse. Por alguna razón, ella sabía que estaba siendo atraída por las hijas de la caridad. Sor Marie entró en la vida comunitaria de las hijas de la caridad. Hizo el seminario en 1858. Dirigido por una hermana bien formada en el carisma de San Vicente Paul y Santa Luisa Marillac, y centrada en la vida apostólica. San Vicente desarrolló su vida espiritual al servicio de Jesucristo en la persona de los pobres. Se le enseñó a servir a Cristo y contemplarlo en cada persona pobre que encontraba sufriendo, hambrienta, sola, sedienta o moribunda. Para ayudar en la búsqueda de este objetivo, se le dio el ejemplo de las primeras niñas del campo, que dejaron a sus familias para convertirse en hijas de la caridad. Cuán alegre y agradecidamente tomaron amar a Cristo en el servicio. En el mismo año en que Sor Marie asistió al seminario, la Santísima Virgen María se apareció en Lourdes. Cuando Bernadette Soubirous le preguntó a Nuestra Señora su nombre, María respondió: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Dentro del seminario, Sor Marie y las otras hijas de la caridad vivieron una vida tranquila y regulada con rigurosa exactitud. Afuera, sin embargo, podían escuchar algo del ruido causado por los comuneros que crearon levantamientos vecinales. Las hermanas no tenían experiencia de primera mano con sus problemas, excepto ocasiones en las que podían acompañar a una hermana para atender a los perjudicados y heridos. La reacción de la hermana Marie fue responder inmediatamente a un llamado de Cristo por las numerosas personas que llegaron para buscar ayuda. En aquel año ya estaba preparada para su primera asignación misionera. La hermana Marie llegó a una pequeña ciudad a orillas de los ríos Lys y Laquet, en el norte de Francia, el 10 de mayo de 1858.
Inmediatamente se le asignaron varias responsabilidades, ya que solo 6 hermanas estaban unidas a la Casa de Misericordia. 12 años más tarde, estaría en medio de la guerra franco-prusiana. Los trabajos de la hermana Marie incluían la farmacia, el dispensario, la oficina de benevolencia y manejaba las tareas de visitar a los pacientes, que no podían moverse de la cama, en 2 pequeñas aldeas vecinas. En su primera misión, la hermana Marie se esforzó seriamente por cumplir cada trabajo apostólico en su agenda. Había 55 huérfanos en la Casa de la Misericordia, y ellos, junto con 60 niñas del exterior, mantenían un bonito taller de costura. La hermana Marie también fue responsable de los hijos de María, su clase de canto, así como la organización de juegos para su patrocinio y sus servicios de cuidado infantil para los pobres. Luego, durante las vacaciones, también asumió las tareas adicionales de ensayos para obras de teatro y otras actividades festivas. Debido a la espontaneidad del entusiasmo y la buena voluntad de la hermana Marie, los jóvenes respondieron con alegría y gratitud. Debido a su dedicación y manejo de los niños, algunos padres no pudieron mantenerlos en casa, por lo que presentaron quejas y pidieron a las autoridades que la despidieran. En realidad, los niños prefirieron quedarse con la hermana Marie, quien recibió todo el apoyo de sus superiores. Respondieron a los padres con gran convicción. Muy bien, entonces, les dijeron. Hagan en casa por sus hijos lo que hacen las hermanas, y sus hijos se quedarán con ustedes. La hermana Marie no solo se dedicaba a los jóvenes y sanos, sino que traía a la casa a niños pobres con enfermedades del cuero cabelludo. Les peinaba el pelo, dominaba la repugnancia de su delicada naturaleza, que nunca trató de evitar. Era fácil trabajar con niños dotados y alegres, pero la hermana Marie, porque era una sirvienta de los pobres, comenzó a llevar a las actividades a niños solitarios, lentos, débiles y enfermizos. Tenían una mayor necesidad de su ayuda, y su trabajo se enfatizaba aún más cuando se dedicaba a los pobres. Las personas más desatendidas fueron aquellas con enfermedad del cuero cabelludo. No dejaba que la sarna, las cabezas sangrantes con olores mucosos, la molestaran. Comenzó a tratarlos y se convirtió en la primera en lavar su ropa en el patio, la primera en emprender todas las pesadas labores de limpieza. Todo ello realizado por la hija de un conde, que recientemente había estado rodeada de una sociedad de lo más brillante, que daba órdenes a numerosos sirvientes y que tenía acceso a todos los placeres de la vida. En el momento de la epidemia de cólera de 1865, se planeó una procesión en honor de la Santísima Virgen María para contrarrestar el desastre e intentar preservar la ciudad. Sor Marie, a cargo del coro que también le daba un poco de autoridad de vicario, fue a ver al decano para pedir que la procesión pasara por una calle específica. «Pero eso es imposible», dijo el decano. «Es una ruta larga y sabes que se necesitan 12 hombres para llevar a Nuestra Señora». «No tiene importancia, señor deán», respondió la hermana Marie. «Hay en esta calle una protestante que debe convertirse. Tome esta calle. La Santísima Virgen la convertirá». La procesión, de hecho, tuvo lugar ante los ojos de la mujer protestante. La mujer, en buen estado de salud por la mañana, contrajo el cólera por la noche y, ante la muerte, suplicó la ayuda de la religión católica. Cuando el Papa León XIII hizo el llamado para que los misioneros sirvieran en el Medio Oriente en 1886, la hermana Marie tenía casi 50 años. Con el orfanato a punto de convertirse en historia, respondió a la llamada de lo que sería su última asignación en el Hospital de la Marina de Esmirna, Turquía. Sería su tarea más emocionante de todas las que realizó. Cuando el barco entró en el puerto de Esmirna, Turquía, que se encuentra en la costa del mar Egeo, la hermana Marie contempló la gran ciudad
y se preguntó qué le esperaba. Esmirna, mencionada en la Biblia, era la tercera ciudad más grande de este país musulmán. La hermana Marie estaba familiarizada con Esmirna debido a los escritos de Juan el Evangelista en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Juan estaba prisionero en ese momento en la isla de Patmos, ubicada a unas 50 millas al sur de Éfeso, porque había proclamado la palabra de Dios y había dado testimonio de Jesús. Patmos estaba situada en el mar Egeo, siendo una de las islas Espóradas, utilizada como colonia penal por los romanos. Cuando la hermana María abandonó el barco, después de que atracó en Esmirna, era muy consciente de que no llegaba sola. La hermana Rosalí, que había estado a cargo de la sala de costura en el orfanato, estaba con ella, y también allí esperaba, para darle una gran bienvenida, la robusta y agradecida hermana Jan, a quien María había cuidado varios años antes para que recuperara la salud. El centro hospitalario había estado activo desde la guerra de Crimea, pero después los franceses lo habían descuidado y perdido interés. Los militares no lo cuidaron. Se había deteriorado gravemente y carecía de equipo médico. En su primer recorrido, estaba segura de que su nueva misión necesitaba mucha atención. De hecho, necesitaba urgentemente una reparación total por parte de trabajadores dedicados. No podría seguir funcionando adecuadamente como hospital sin nuevos equipos. Esa era su mayor necesidad. La estación naval había cerrado cuando terminó la guerra, pero el hospital permaneció en funcionamiento a pesar de que los barcos no tenían ninguna razón para anclar en Esmirna. No solo necesitaba urgentemente nuevos equipos médicos, sino que las viviendas del personal médico necesitaban mejoras. Esta empobrecida instalación sería su hogar por el resto de su vida. La hermana María, a los 50 años, estaba llena de entusiasmo por esta nueva misión. Había mucho trabajo por hacer y ya conocía las fortalezas de las dos hermanas con las que había trabajado y vivido anteriormente. También sabía que estaba en una tierra musulmana y que necesitaría cultivar una relación adecuada con esta población no cristiana. No sabía cómo funcionaría, pero sabía que tenía que mejorarlo para todos ellos. Ella dependía de su amada patrona, la Santísima Virgen María, para obtener orientación. Emprendió la tarea de reparar el hospital naval y las viviendas a su costa. También aprovechó la oportunidad para intentar cambiar la actitud moral de la ciudad y lanzar otra unidad de hijos de María. A pesar del estado del hospital, no levantó las manos con desesperación. Ella se enfocó en lo que faltaba y continuó expresando la entrega total de sí misma a Dios, con completa fe y confianza en su generosidad y amor. Era típico de su comportamiento. En poco tiempo, los trabajadores estaban haciendo reparaciones en las salas del hospital. Comenzaron a llegar nuevos equipos para reemplazar las viejas piezas en ruinas. Los pintores rápidamente comenzaron a iluminar habitaciones y pasillos. Eso le dio un aspecto completamente nuevo a las salas de los pacientes. Luego vinieron los cuartos del personal médico. Esa área recibió un cambio de imagen completo y proporcionó más comodidad y atracción. El antiguo Hospital del Sagrado Corazón adquirió un aspecto nuevo y algo vibrante. Muy pocas personas sabían que la mayoría de los costos se suministraban con fondos personales de la hermana Marie, pero las viviendas de las hijas de la caridad permanecieron intactas. Su área fue considerada la residencia religiosa más pobre de toda Esmirna. La hermana Marie y las otras hijas de la caridad hicieron que el hospital fuera más cómodo para los pacientes de la Marina y también para los médicos y enfermeras que los cuidaban. Con su fuerte dirección y voluntad, restauraron la instalación con sus propios recursos financieros, utilizados siempre que fue necesario. Cuando los barcos de guerra se detuvieron en Esmirna,
Varios marineros hacían vistas rápidas a las hermanas. Parecía que la mayoría de los marineros sabían que la hermana Marie tenía un hermano en la marina, por lo que muchos fueron a visitarla. La restauración incluyó la adición de habitaciones para niñas y así mantenerlas alejadas de las calles, y se estableció una pequeña aula para niños enfermos. Esta adición floreció en talleres y una escuela de pleno derecho. Cuando la estación naval entró en funcionamiento, se abrió una nueva subdivisión para la clase obrera junto a la base naval y el hospital. Dado que un gran número de niños estaban alojados en la nueva área, la ciudad necesitaba urgentemente una escuela, por lo que se le pidió a las hermanas que la operaran. Como en muchas otras instituciones de las hijas, era otra tarea añadida a sus responsabilidades. La hermana Marie vio esto como una gran oportunidad para cambiar el clima moral de esa ciudad portuaria, que ya era conocida por algunas actividades bastante sórdidas. Los niños no solo necesitaban instrucción religiosa, sino que ella quería comenzar inmediatamente otra unidad de los hijos de María como ayuda para reformar esta área, que una vez había sido conocida por su asentamiento apostólico. Para cuando la hermana Marie fue nombrada hermana sierva de las hijas de la caridad en Esmirna en 1890, había establecido los hijos de María para catequizar a los niños a su cargo. Ella sería la hermana sierva durante los siguientes 25 años, hasta su muerte, en 1915. Su esfuerzo fue costoso y agotó su fortuna, de modo que más tarde, cuando surgió la oportunidad de adquirir la propiedad que contenía la casa de la Santísima Virgen María, necesitó ayuda financiera de su padre. Sería la única vez en que regresaría a su hogar en Borgoña, después de convertirse en hija de la caridad. Como hermana sierva, asumió otros deberes como hermana al cargo: directora de la escuela, maestra de enfermería, directora de los hijos de María, y se buscó que fuera demandada en cada necesidad. Ella había estado tan entusiasmada en este apostolado que era similar a sus primeros días en la misión. Fue emocionante estar en una hermosa aula para enseñar una vez más a las niñas en una nueva tienda de costura y compartir sus talentos en la artesanía de la aguja. Luego, en 1895, utilizó sus fondos personales para construir un pabellón hospitalario. Las jóvenes que acudían a Esmirna a buscar trabajo podían encontrar una vivienda barata, y a algunos de los desempleados se les daba refugio temporal. A lo largo de los años, en sus diversas misiones, enseñó a muchos jóvenes las artes de la caligrafía, la impresión, la coloración, todas las artesanías utilizadas para embellecer tapices de pared, pancartas y papelería. La hermana Marie tenía ingresos sustanciales para gastar cada año. Todo fue a organizaciones benéficas, para las necesidades del hospital u otras obras de la casa, y para los niños pobres en las clases, el dispensario y las visitas a los pobres en el vecindario. A veces proporcionaba ingresos para las diversas necesidades que solicitaban su buena voluntad de todas partes. Con el tiempo, la hermana Marie vendió varias propiedades y liquidó acciones y otros activos. Finalmente, agotó sus fuentes regulares de ingresos. Como resultado, no pudo aliviar el crecimiento del sufrimiento a su alrededor tanto como quería, y le causó una intensa pena. Un domingo por la noche, poco después de que la hermana se convirtiera en superiora en Esmirna, le pidió a un padre vicenciano que estaba de visita, Eugène Poulin, que eligiera una lectura espiritual para la comunidad durante la cena, una costumbre de las hijas en ese momento. El padre Poulin, sin querer, derribó un libro que parecía sobresalir un poco de los demás. Era el volumen de la vida de la Santísima Virgen, que las hermanas habían estado usando regularmente para leer, y contenía las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, la monja agustiniana de 38 años, que estaba confinada en su cama durante la época de las guerras napoleónicas.
Ana Catalina había recibido un regalo con visiones de la vida y muerte de Jesús y su madre, la Santísima Virgen María. El padre Pulín eligió leer el pasaje de la Revelación que describía la Santa Casa de María en Éfeso. Las hermanas de la Caridad ya habían oído hablar de la estadía y muerte de María en Éfeso, así que cuando el padre Pulín terminó de leer el libro de Ana Catalina, la hermana María comenzó a hablar alegremente sobre las revelaciones. Éfeso no está muy lejos de aquí, dijo. Bien podría valer la pena el esfuerzo de ir allí y ver. Y se preguntó, ¿qué habría allí en aquel momento? La hermana María se inspiró en lo que habían leído, pero el padre Pulín hizo saber que no le importaba este negocio del misticismo sobre el que Ana Catalina había escrito en su libro. Era un estudiante de ciencias y de los clásicos. Cuando el sacerdote tomó el libro y lo abrió por el marcador, comenzó a leer sobre la casa de María en Éfeso, y sus pensamientos se centraron en el hecho de que quería demostrar que Ana Catalina Emmerich estaba equivocada. Más tarde, escribió en su diario: primero leí el prólogo, luego el prefacio. En tercer lugar, una nota sobre Ana Catalina Emmerich. Comencé a leer esta nota lentamente, buscando algunas estupideces o extravagancias. Puedes imaginar mi sorpresa. Era algo muy piadoso, muy sencillo, todo conforme al buen sentido. Me quedé asombrado. Había dulzura, palabras y estilo que te invadían lentamente, yendo directamente a tu corazón. Siguió leyendo, encantado por el texto, cuando sonó la gran campana. ¿Qué? ¿Las 7 en punto ya? Había estado leyendo durante 1 hora y estaba emocionado. Dejó el libro abierto, lo colocó sobre la mesa y se fue a la iglesia. A las 8 en punto, estaba de regreso, retomó el libro y comenzó a leer. Leyó la nota sobre Ana Catalina hasta el final, con deleite en todo lo que estaba leyendo y todo lo que estaba aprendiendo. Mientras leía los últimos capítulos, donde se hablaba sobre la estancia de María en Éfeso, su casa, su muerte y su tumba, exclamó: ¿qué es esto? Nunca había pensado en mi vida en Jerusalén o Éfeso, o en Éfeso más que en Jerusalén. Nunca había tenido la oportunidad de leer ninguna revelación al respecto. Había otro sacerdote, el padre Jung, totalmente opuesto al misticismo, que fue instado a leer el libro de Catalina Emmerich, y a través de las Hijas de la Caridad ya había recibido una copia. Ordenado en 1875, también fue maestro y capellán de las Hijas de la Caridad en Esmirna. La hermana María y el padre Pulín hablaron sobre el padre Jung y ella estaba convencida de que él era el hombre adecuado para ayudar a buscar el hogar de María en Éfeso. Decidieron ir durante los meses de verano. Eso les dio 6 meses para prepararse seriamente para esta experiencia, para calmar sus espíritus, para dedicar tiempo a desarrollar un enfoque más maduro de esta consideración. El padre Jung, un viejo suboficial, profesor de las Sagradas Escrituras, de hebreo, de ciencias naturales, de matemáticas y por lo tanto, profesor de ciencias en el colegio del Sacré-Cœur, también era conocido por ser el más opuesto a todo lo que concernía al misticismo, los sueños y las visiones. Cuando el padre Pulín le terminó de leer el libro, había captado su atención. Había absorbido todos los detalles y se interesó mucho, tanto que se aferró al libro y se lo llevó a casa para estudiarlo y ver la manera de cómo podría atacarlo. Ese escepticismo se mantuvo y su determinación por probar que esa hermana, con los sueños de niña, estaba intacto. El padre Pulín le había pedido a su colega, el padre Jung, que lo leyera. Como el padre Jung era capellán de las hijas, ya había recibido una copia del libro. Todavía estaba irritado por el libro. En realidad, tenía más oposición al misticismo que el padre Pulín, y no tenía absolutamente ningún aprecio por él. Creía que estos eran los desvaríos de una enferma e imaginativa Ana Catalina Emmerich.
En la primavera de 1891, un portero entregó un paquete al padre Jung. Sabía que era el libro sobre las visiones de Sor Ana Catalina Emmerich. «Gracias. Solo ponlo allí», le dijo al portero, obviamente molesto. La hermana Marie había sido una apasionada seguidora de Catalina Emmerich durante mucho tiempo y, a menudo, había dicho que había estado buscando a alguien que excavara las cercanías alrededor de Éfeso y tratara de localizar la casa y la tumba de María que Catalina Emmerich había mencionado. Dado que el padre Jung celebraba la misa en el hospital francés todos los días por la mañana, la hermana Marie tuvo la oportunidad de discutir las ideas del padre Poulin con él, lo que la llevó a pensar que había encontrado al hombre adecuado. Una mañana, durante el desayuno, la hermana Marie y el padre Jung discutieron el asunto, pero el padre, como un escéptico implacable, rechazó todo. Ella impugnó sus opiniones con todo su corazón. Ella realmente creía que las visiones de Catalina Emmerich no eran tonterías, ni tan ridículas como él le gustaba creer. «Te enviaré el libro», dijo un día. «Prométeme que lo leerás». Este fue el paquete que entregó el portero. El padre Jung todavía sentía que debía probar estas revelaciones como un engaño. Así que, para deshacerse de la hermana Marie, tomó el libro a las 9 de la noche, después de las oraciones, y antes de acostarse, lo abrió y comenzó a leer. Leyó la primera página, luego la segunda, luego la tercera, y finalmente todo el libro, hasta la última línea. «Son las 4 de la mañana. Todavía estoy leyendo», se dijo a sí mismo. Al igual que el padre Poulin, el padre Jung había caído bajo el encanto de la historia de Ana Catalina. El padre Jung comenzó a seleccionar a los miembros de su equipo arqueológico, pero resultó que el padre Julien Gouillet, un clérigo francés, se convirtió en el primero en encontrar el hogar de la Santísima Virgen María a través de las visiones de Ana Catalina Emmerich. Una emoción silenciosa comenzó a apoderarse de la hermana Marie y de las otras hijas mientras oraban por el asunto de la casa de María en Éfeso. El padre Jung había estado en otras excursiones, por lo que fue nombrado líder de esta expedición. Seleccionó al padre Berbold, un lazarista de vacaciones en Esmirna, y un vicenciano muy interesado en participar. Escogió a un hombre llamado Tomaso, un sirviente del colegio, para que fuera su sirviente, y un hombre llamado señor Pelecas, amigo del padre Jung y empleado libre del ferrocarril, para tomar registro fotográfico y escrito de la búsqueda. En Éfeso contrataron a un gran cazador musulmán, bien familiarizado con el área. Para su protección, Mustafa llevaba un gran rifle, visible para todos. Era cazador por necesidad. Conocía la montaña lo suficientemente bien como para ser su guía, y confiaban en él para que también los protegiera de las malas acciones y ladrones que había en las montañas del país. El padre Poulin tenía clases y no se unió a este equipo. Aún así, supervisaría la expedición e insistió en que se llevara a cabo de la manera más ordenada y académica para que todos pudieran poner fin a este asunto de Ana Catalina Emmerich. Sor Marie releyó con sus compañeras las descripciones de Ana Catalina y sintió un poderoso deseo de ver la evidencia visible de la casa que, según la bendita monja alemana, María había ocupado, y de contribuir al descubrimiento de su tumba, que algún día debía ser encontrada. La leyenda dice que hay una gran probabilidad de que Juan y María hubieran llegado a Éfeso, la ciudad más grande del Imperio Romano, su mayor centro financiero, y que tenía una mezcla de varias culturas de personas. San Jerónimo escribió sobre la geografía de Jerusalén del siglo IV, pero no hizo ninguna mención de una tumba perteneciente a María o de un monumento construido sobre su tumba en Jerusalén o sus alrededores. En vida de San Jerónimo, la única iglesia dedicada a María estaba en Éfeso.
Después de completar su tercer año en Éfeso, María tenía un gran deseo de ir a Jerusalén. Juan y Pedro la llevaron allí. Se puso muy enferma y perdió tanto peso en Jerusalén que todos pensaron que moriría, así que le prepararon una tumba. Cuando se terminó, la Virgen María se recuperó y regresó a Éfeso. La Virgen María se debilitó mucho después de su regreso y a los 64 años de edad murió. Los apóstoles que estaban con ella realizaron una ceremonia fúnebre y pusieron el ataúd que habían preparado especialmente en una cueva a unos 2 kilómetros de la casa. Ana Catalina dijo en ese punto de su visión que Santo Tomás vino allí después de la muerte de María y lloró de dolor porque no había podido llegar a tiempo, así que sus amigos, no queriendo herir sus sentimientos, lo llevaron a la cueva. Cuando llegaron a la cueva, se postraron. Tomás y sus amigos caminaron impacientes hacia la puerta. San Juan los siguió. Después de quitar los arbustos en la entrada de la cueva, 2 de ellos entraron y se arrodillaron frente a la tumba. Juan se acercó al ataúd, desató sus lazos, abrió la tapa y cuando todos se acercaron a él, quedaron atónitos. El cadáver de María ya no estaba en el sudario, pero el sudario había permanecido intacto. Después de este evento, la boca de la cueva que contenía la tumba se cerró y la casa se convirtió en una capilla. Un clérigo francés llamado Julian Gouillet había leído el libro de la vida de la Virgen María en 1880 y las revelaciones de Ana Catalina. Trató de probarlas con sus escritos, pero no tuvo éxito, por lo que decidió ir a Éfeso para ver si la casa que se decía que pertenecía a María encajaba en la descripción del libro. A su llegada a Éfeso, el padre Gouillet interrogó a las personas que vivían en aldeas alrededor de la zona. Obtuvo información de Kirkindi, donde las personas eran descendientes genuinos de las 7 familias que cayeron en la esclavitud después de la toma de Éfeso por los turcos. Fueron ellos quienes dieron el nombre de Panagia Kapouli, Puerta de la Virgen, a la casa de la Santísima Virgen María. Según los ciudadanos, la tradición sostenía que después de la crucifixión de Jesús, la Santísima Virgen María fue a Éfeso con Juan. Se escondió en una cueva llamada Crypti Panagia, en griego, Virgen Escondida, y luego en Kavakli Panagia. Aún más tarde, se trasladó hacia el oeste, en el monte Bulbuldaga, en turco, Monte del Ruiseñor, donde vivió hasta su muerte. Cuando el padre Gouillet llegó a Éfeso, descubrió que las descripciones de Ana Catalina Emmerich eran exactas en un grado asombroso. Fue el primero en descubrir las ruinas de la casa de la Santísima Virgen María en Éfeso. Gouillet creía que la casa pertenecía a la Virgen María. Envió sus informes relacionados al arzobispo André Timoni, a las autoridades diocesanas de París e incluso a Roma, pero no recibió la atención que esperaba. Nadie le creyó. La primera expedición del padre Jung terminó en fracaso, pero 2 días después comenzaron de nuevo y, esta vez, gracias a unas mujeres que trabajaban en un campo de tabaco, encontraron el lugar. El padre Jung y su pequeño grupo de arqueología comenzaron su búsqueda el 27 de julio de 1891, un día muy caluroso y húmedo, y llevaron sus provisiones a lo largo del antiguo camino de Jerusalén. Realmente no creían en las revelaciones de Ana Catalina, por lo que podían buscar sin mucha ayuda de las hermanas. Buscaron la mayor parte del día, pero finalmente decidieron que habían perdido su ruta. Se dieron la vuelta y regresaron a casa. La idea del padre Jung fue la misma que la del padre Pulin, para probar científicamente que las revelaciones de la hermana Ana Catalina fueron un error. Los sueños de una mujer enferma. El 29 de julio comenzaron de nuevo su segunda excursión. Otro día caluroso, pegajoso y húmedo. Esta vez
Usaron una brújula y una copia de las revelaciones dadas por Ana Catalina. Siguieron sus instrucciones y descubrieron un camino que previamente se habían perdido en el primer viaje. Los llevó hacia la cima de la montaña del Ruiseñor. Después de haber seguido el camino, por un corto espacio de tiempo hasta la montaña, encontraron una pequeña cabaña, conocida como monasterio. Dentro había 2 monjes, así que comenzaron a hablar con ellos. Finalmente, uno de los sacerdotes preguntó a los monjes: ¿Dónde murió la Santísima Virgen María? En Jerusalén, respondió el monje. Su respuesta agradó a los sacerdotes. No encajaba con la leyenda de Éfeso o con las revelaciones de Ana Catalina, y probablemente dio mucha más esperanza a aquellos que se oponían a su misticismo, que incluía a los padres Jung y Pauline. Terminaron su charla con los monjes y reanudaron su ascenso a la montaña. Todavía hacía calor y el terreno era tan accidentado que uno de los sacerdotes tuvo que ser llevado parte del camino. Tardarían 11 horas en llegar a la cima. Exhaustos, respirando con dificultad y a punto de abandonar la búsqueda cuando se acercaban a la cima, gritaron a unas mujeres que trabajaban en un pequeño campo de tabaco, en una meseta: «Agua, agua». Una de las mujeres se detuvo y les miró. «No tenemos agua aquí», dijo, «pero 10 minutos más arriba de la montaña hay un manantial de agua cerca del monasterio, junto a algunos árboles». Descansaron unos minutos y luego comenzaron nuevamente la subida. Cuando encontraron el agua, cayeron al suelo y comenzaron a beber. Se detuvieron unos momentos para recuperar el aliento, bebieron un poco más, descansaron y finalmente comenzaron a relajarse. Después de un tiempo, el padre Jung decidió explorar el área. Siguió la corriente por un camino y finalmente llamó la atención a los demás. Señaló que el arroyo atravesaba algunos árboles y que más adelante había algunas ruinas de piedra de una casa con 4 paredes y ningún techo. Era extraño, pensaba uno de los otros hombres, un manantial construido con piedra en la cima de la montaña. ¿Cómo podría ser eso? Luego, uno de los otros recordó que se suponía que María era la única que tenía una casa de piedra en la montaña. Sor Ana Catalina había dicho en sus revelaciones que desde la cima de la montaña se puede ver Éfeso, el mar Egeo y las islas de Samos, que la casa estaba hecha de piedra y que era redonda y octogonal. Todos quedaron impactados. El padre Jung se apresuró el resto del camino hacia la montaña. Uno gritó: «¿Puedes ver Éfeso?» «Sí», respondió el padre Jung. El otro volvió a gritar: «¿Puedes ver el mar?» «Sí», fue su respuesta. «¿Puedes ver la isla?» «Sí». De repente, nadie estaba agotado. Olvidaron su incredulidad. Era como habían dicho las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. Solo había un lugar en la montaña del Ruiseñor donde uno podía pararse y ver al noreste la llanura de Éfeso, Ayasoula-Uk y las ruinas de la ciudad de Prión. La vasta extensión del mar Egeo se extendía ante el padre Jung al oeste y suroeste, y las islas Samos, con sus numerosos picos, estaban allí, en medio de las olas. Revisaron todas las demás colinas cercanas, pero no encontraron otro lugar desde el que se pudiera ver Éfeso, el mar y las islas. Ahora estaban convencidos de que habían encontrado la casa de María. El padre Jung estaba tan conmovido por su descubrimiento que estaba seguro de que la tumba de María debía estar en algún lugar cerca de allí, tal vez solo unos pasos más lejos. Se quedaron 2 días más para estudiar gran parte de la montaña y registraron todo lo que podían ver y examinar. Aprendieron de las mujeres que la gente llamaba a estas ruinas Panagia Kapuli, la puerta de la Virgen. Cuando terminó la primera exploración, el padre Jung cambió completamente sus ideas. Regresó a Esmirna, convencido de que Sor Ana Catalina dijo la verdad. Panagia Kapuli no tenía un defensor más fuerte que él, con la posible excepción
de su superior, el padre Pulín. En una parte del diario, Efemérides de la Congregación y Misión y las Hijas de la Caridad, del 29 de julio de 1891, aparece el siguiente texto. Panagia Kapuli es una pequeña región situada no muy lejos de Éfeso. Ana Catalina Emmerich, en su vida de la Virgen María, cuenta que la Madre de Dios vivió allí, en una casa construida para ella por San Juan. Profundizó en los detalles más minuciosos y precisos, no solo en lo que respecta a la casa en sí, sino al campo circundante, el sitio y su orientación, las distancias, etcétera, etcétera. Los misioneros de la casa en Esmirna, después de discutir el valor de estas revelaciones, decidieron hacer una expedición en el sitio para llegar a una conclusión, de una manera u otra. Después de una laboriosa investigación, encontraron una ruina, que data de los primeros siglos, según los arqueólogos, en el lugar indicado por la visionaria, cerca de un antiguo castillo. Todo se ajustaba a la descripción, hasta el más mínimo detalle. Estas observaciones hicieron que nuestros hermanos recurrieran a la autoridad eclesiástica. El arzobispo de Esmirna nombró una comisión que hizo un informe firmado por el arzobispo y cuya conclusión es esta. Teniendo buenas razones, por un lado, para creer que las revelaciones de Catalina Emmerich merecen al menos cierta credibilidad, dado el homenaje que rindió su buena fe y a su virtud por sus superiores y sus contemporáneos, señalando, por otro lado, libro en mano y con nuestros propios ojos, la perfecta conformidad que existe entre las ruinas que hemos visitado y lo que la vidente describe de la casa de la Santísima Virgen en Éfeso, sabiendo aún más que las tradiciones locales afirman de manera positiva que la Santísima Virgen vivió en esta área. Nos inclinamos fuertemente a creer que las ruinas de Panagia son realmente los restos de la casa habitada por la Santísima Virgen. El equipo arqueológico del padre Jung se relajó durante 2 semanas, programó otro viaje y luego regresó para obtener pruebas científicas de su hallazgo, de la casa de María. Al tercer día, el padre Jung celebró la primera misa en Panagia Kapuli. Gregorio de Tours, que vivió durante el siglo VI, en el Libro de los Milagros, una obra en la que la historia y la leyenda a veces se mezclan íntimamente, fue el primer escritor eclesiástico en hablar de una capilla situada en una montaña cerca de Éfeso. Él declaró: en la cima de una montaña cerca de Éfeso hay 4 paredes sin techo. Juan vivía dentro de estos muros. La gente de Kirkince, ahora Sirince, un pueblo que tradicionalmente creía que había habido una casa en la montaña del Ruiseñor, donde María había vivido. Cada año, el día de la Asunción, peregrinaban a la Panagia Kapulu, capilla de todos los santos. Creían que María fue elevada al cielo desde este lugar. Esto puede haber parecido extraño que un grupo de aldeanos ortodoxos creyera esto, cuando el resto de su iglesia había creído desde la Edad Media que ella pasó sus últimos días en Jerusalén. En las siguientes 2 semanas, el equipo de arqueología descansó y discutió los próximos pasos en su increíble descubrimiento de la casa de María. Estaban ansiosos por profundizar en sus hallazgos y fijaron el 12 de agosto como fecha para su próximo viaje. Esta vez los padres Pulín y Jung serían incluidos junto con otros 4. Determinaron que sería muy inapropiado dar a conocer sus hallazgos ahora. En aquel momento tenía que ser su secreto. Tenía que haber pruebas científicas. También recordaron aquellos 10 años antes, cuando el padre Julián Gouillet fue allí con la misma idea. Dijo que había encontrado lo que creía que eran los restos del hogar de María. Todo el asunto había sido abandonado con sutil insistencia, porque había una gran veneración en el hogar de la Virgen en Jerusalén. El padre Pulín mantuvo un relato crítico de los hallazgos. Sabía que cuando se publicara,
sería de lo más provocativo, para registrar y verificar específicamente todos sus hallazgos y, posiblemente, aprender otros nuevos. El viaje se realizó del 19 al 25 de agosto de 1891. El 23 de agosto de 1891 se celebró la primera misa en el altar de la casa de María. Esto fue durante la tercera expedición. El padre Jung dirigió el grupo. Con él estaban los padres Borrell, Pablo de Andría, Eroguer y los no sacerdotes Pelecas y Constinín. En el macizo redondo del santuario, Andreas, un conocido de Pelecas que vivía en la montaña, hizo una mesa temblorosa con 3 viejos estantes de madera. En este altar, el padre Jung celebró la misa en latín. Después dibujaron mapas, hicieron bocetos, tomaron fotos y registraron cada uno de sus esfuerzos. Solo había una dificultad importante. Según las revelaciones de la hermana Ana Catalina, se suponía que la casa era octogonal, pero desde atrás parecía redonda y, sin embargo, algo octogonal. Les tomó 3 años más cavar más profundo y, después de descubrir en profundidad alrededor de un patio de tierra, encontraron una figura perfectamente octogonal sobre la cual se había construido la estructura original. Una vez más, fue tal como Ana Catalina había dicho. Tomaron todas las dimensiones del hogar, tal como lo encontraron: sus habitaciones individuales, los cambios realizados dentro del hogar, las distancias al mar y a Éfeso, la altura de la montaña, y registraron todo lo que podían medir. La casa tenía un aura de santidad y paz que los afectaba a todos. La distancia desde Panagia Capuli hasta el mar es de 4 kilómetros en línea recta. La altitud es de 610 metros. Se puede ver Samos. Ya no había ninguna duda posible. Esta era, de hecho, la casa descrita por la visionaria. Los padres vicencianos habían tomado fotos en esta ocasión y publicaron todo más tarde en su libro de 1896, Panagia o la casa de la Santísima Virgen María, cerca de Éfeso. La evidencia más convincente de que la Iglesia primitiva afirmó el lugar de María en Éfeso radica en el hecho de que el tercer concilio ecuménico de la Iglesia Católica se celebró en Éfeso en el año 431. Este concilio, que se reunió en una gran catedral conocida como la Doble Iglesia de Santa María, fue llamado principalmente a formalizar la doctrina conocida como Theotokos, que en griego significa María, Madre de Dios. Nombrar una iglesia con un santo, de acuerdo con el derecho canónico en aquel momento, requería que esa persona realmente viviera o muriera en las cercanías. Además, la coincidencia por sí sola no habría sido suficiente para decidir celebrar un concilio en Éfeso, para definir una doctrina sobre María como la Madre de Dios. Benedicto XIV, erudito destacado, en su tratado sobre la fiesta del Viernes Santo y en su tratado sobre la fiesta de la Asunción, escribió que Juan cumplió ampliamente las órdenes de Cristo. En todos los sentidos siempre cuidó a María, con gran sentido del deber. La hizo vivir con él mientras permanecía en Palestina y la llevó con él cuando partió hacia Éfeso, donde la Santísima Madre finalmente procedió de esta vida al cielo. Fue más allá al afirmar que esta era la opinión de la Iglesia Universal. Los sacerdotes determinaron que debía comprar los terrenos. La compra se pondría a nombre de la hermana Marie. El padre Pulín creía que el Señor colocó a la hermana Marie en posición de comprar el sitio. Sor Marie escuchó los informes que coincidían con las revelaciones de la hermana Ana Catalina, y su corazón estalló de emoción. Sus oraciones habían sido contestadas. Rápida y silenciosamente escribió al padre Fiat, el superior general de las Hijas de la Caridad en Roma, para solicitar permiso para comprar
con sus propios fondos personales, la propiedad en la que se encontraba el hogar de María. En su carta, fechada el 28 de octubre de 1891, le dio permiso a la hermana Marie para comprar. El permiso del padre Fiat fue un cambio completo de postura y estuvo en línea con las ideas del padre Poulin y del padre Jung, de que esta era realmente la casa de la Santísima Virgen María y Juan el Evangelista. Un poco más tarde, los sacerdotes hablaron con la hermana Marie sobre la necesidad de proteger su trabajo y obtener la propiedad del sitio. Lo consideraron absolutamente necesario. La idea se abrió paso en sus espíritus, pero ¿podrían comprarlo? El padre Poulin escribió que no podían pensar en ello con esta enorme deuda de 400.000 francos y con un retorno de 0. De lo contrario, París nunca permitiría una adquisición similar. ¿A quién acudirían? La respuesta no tardó en llegar a ellos. La hermana Marie no podría haber estado más de acuerdo. Durante años había estado pensando en la tumba de la Santísima Virgen. Esperaba con ansias su descubrimiento y cuando le habían hablado de la oportunidad de comprar Panagia, sabía muy bien que tendría los fondos disponibles para realizar la compra. ¿En nombre de quién debería estar?, preguntaron. ¿En nombre del superior general o en nombre del superior de Esmirna? En mi nombre, dijo con firmeza Marie. Ella tenía el derecho de reclamarlo y tener una participación activa en el desarrollo del sitio. No tenían ninguna duda de que ella lo haría. De alguna manera, cubrir los costos. Más tarde, el padre Poulin escribiría: el Señor, que ve y organiza las cosas, se había preocupado de poner ante nosotros un alma enamorada de la belleza y la bondad, que estaba dispuesta a entregarse a todo lo bueno. Una gran alma, devota, ardiente, piadosa y generosa, la noble hermana Marie de Mandat-Grancy. Ella era, Dios la ha elegido para ser, la providencia terrestre, como la madre de Panagia. Durante 12 años ha sido acusada de esta valiente empresa religiosa. Nunca ha fallado. Tener la suerte de conocer a Sor Marie y ver la humildad escondida bajo su noble orgullo. El grito de en mi nombre no es una sorpresa. Se le debería permitir sentir una gran satisfacción al pensar que podría dar su apellido al lugar bendito, desde donde la Santísima Virgen, sin tener ninguna duda al respecto, fue llevada al cielo. Después de unos años, ella exigiría e insistiría en que se hiciera una transferencia para asegurar, tanto como fuera posible, el futuro de Panagia. Así que se decidió hacerlo en nombre del padre Poulin, superior de la Iglesia del Sagrado Corazón. Después de muchas dificultades, el 11 de mayo de 1910, se obtuvo el nuevo título y estaba tan bien hecho que una última voluntad del padre Poulin permitió a su sucesor recuperar la propiedad que sería confiscada durante la Primera Guerra Mundial. Se entiende bien, declaró el padre Poulin, que la hermana Grancy sigue siendo señora y superiora de Panagia, como antes de la transferencia. Dicha transferencia solo tiene como objetivo asegurar la propiedad después de su muerte y no quitársela. No fue una tarea fácil comprar tierras en Turquía, especialmente en aquel momento. Además, no tenían idea de quién era el dueño de la propiedad. ¿Y un católico en un país turco? ¿Una monja, como dicen, comprando a un musulmán? La mayoría estuvo de acuerdo en que necesitaría la intervención divina para obtener ayuda, o al menos ayuda, de la Santísima Virgen María para hacer eso. Pero con la hermana Marie parecía que la intervención sobrenatural, de hecho, vino a petición suya. Los padres Poulin y Jung y el señor Vinson partieron hacia Éfeso en tren. El miércoles 27 de enero de 1892, otro joven se unió a ellos en el cuarto asiento de su compartimento. Tenía una cara amable, un griego quizás. Mala suerte, pensó el padre Poulin.
No podemos hablar de nuestro negocio, un viaje desperdiciado. Inmediatamente el señor Vinson, que podía hablar el idioma del hombre, le ofreció un cigarrillo. «¿Hasta dónde vas?», le dijo. «Scala Nova», respondió el hombre. Ahí era exactamente donde se dirigían ellos, pero no ofrecieron voluntariamente su destino y guardaron esa información estrictamente para sí mismos. Iban allí para buscar registros de propiedad de la montaña del Ruiseñor, donde se encontraba su precioso sitio. Pero no se atrevieron a decírselo al hombre. Sin avisar, el hombre habló de las últimas noticias de Scala Nova, que había sido un escándalo sobre una familia prominente y que era la comidilla de la ciudad. Un turco envejecido, el bey de Avaria. Había sido bastante rico y poseía la mitad de Éfeso. La otra mitad, dijo, pertenecía al sobrino del bey, que la había desperdiciado. Había pedido prestado mucho a su tío y a todos los demás. Afortunadamente, dijo el hombre, todavía poseía algunas tierras. Por esa razón, el bey presentó una demanda contra su sobrino. A medida que la conversación continuó, el señor Vinson se enteró de que la tierra de la que hablaba el hombre estaba ubicada en la montaña del Ruiseñor, que en realidad incluía la propiedad en la que se encontraba la casa de la Santísima Virgen. Tanto el bey como el sobrino ahora necesitan dinero y nadie tenía idea de cómo se resolvería la demanda. El tren se detuvo en Scala Nova y los padres Pauline y Jung y el señor Vinson desembarcaron. Fueron directamente a hablar con el bey. Dios les había dado la respuesta que necesitaban. El bey dio la bienvenida gentilmente a los dos profesores y al señor Vinson y hablaron extensamente. Entonces el bey insistió en que se quedaran a cenar. La providencia sabía que tendría invitados para almorzar hoy, dijo, e inspiró a mi amigo a traerme este pescado. Después de la comida, volvieron a centrar su conversación en negocios, pero el bey les dijo que no podría vender la propiedad ahora, que tendrían que regresar en 2 semanas. Decidieron regresar el miércoles 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pero ese día el bey dijo que todavía no podía vender, por lo que los invitó a regresar la semana siguiente. Como los dos sacerdotes tenían que regresar a clases, el señor Vinson regresó solo. Después de reunirse con el bey, Vinson dijo que el bey quería vender, pero debido a la demanda contra el sobrino, aún no se pudo vender. Así que tuvieron que esperar un rato más. La hermana Marie hizo un depósito en el banco para la compra de Panagia, mientras todos esperaban a que el señor Vinson conociera los resultados del juicio del bey. La duda aún nubló el descubrimiento del hogar de María en la montaña. La hermana Marie, mientras tanto, estaba trabajando duro por su cuenta. El 27 de febrero de 1892, depositó un cheque por 45.000 francos en una cuenta especial en la sucursal de Esmirna del Banco Crédit Lyonnais. La cuenta se estableció para la compra de la propiedad en cuestión. La buena noticia finalmente llegó al padre Pauline. Cuando finalmente se terminó el acuerdo, había costado menos de 31.000 francos en dinero francés. Qué valioso pedazo de propiedad esta Panagia, y de ninguna manera un pequeño trozo de tierra. Su longitud se extendía 2 kilómetros de este a oeste y su anchura era de 1.300 metros. Se tarda 3 horas en cruzar la llanura, 5 horas con las montañas y los huecos. Como instruyó la hermana Marie, la propiedad estaba registrada a su nombre. Era lógico, escribió el padre Pauline. Ella había asumido todos los gastos y todavía lo hace. Reparación de caminos, construcción de edificios, mantenimiento de la capilla, mejora de la propiedad, plantación de árboles, gastos anuales para excavaciones. Ella ha hecho esto con infinita generosidad
y buena voluntad. Haz uso de mí mientras estoy aquí, había repetido a menudo. Después de mi muerte, no podré ayudarte. Pero la casa de María fue descuidada durante mucho tiempo. Había sido terriblemente dañada, saqueada y deshabitada. Ahora, sin embargo, la hermana Marie tenía el título legal de la tierra y sabía que era su responsabilidad restaurar el hogar de María. También sabía que la gente querría venir y ver por sí misma cómo se había visto realmente el hogar de María cuando vivía allí. Esto, sin embargo, era Turquía. Los detalles burocráticos se mantuvieron en suspenso y se prolongaron una y otra vez. Puso a prueba el temple de la hermana Marie. Se las arregló para que se construyera un pequeño edificio en la propiedad para un cuidador, que era un musulmán devoto. Sus emociones fluctuaron: alegría, satisfacción, tristeza, gratitud, determinación, agradecimiento y frustración. Con las presiones que su equipo tuvo que soportar, la realidad de todo esto no se haría efectiva hasta que ella y sus hermanas realmente vieron la casa el 12 de diciembre de 1892. Ese día fue su primera visita a la casa de María. La hermana Marie, también administradora, comenzó a discutir con los hombres sus necesidades inmediatas para el proyecto. Quería construir al año siguiente un chalet donde se pudieran almacenar equipos y herramientas y donde las hermanas tuvieran el alojamiento necesario. A veces también podría usarse para que los peregrinos permanezcan durante la noche. El 1 de diciembre de 1892, 15 días después de su compra, llegó un gran consuelo a Sor María. El arzobispo Timoni de Esmirna y vicario apostólico de Asia Menor llegó con una comisión de 12 miembros para hacer una visita oficial. Los detalles más pequeños del hallazgo fueron comparados con las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. Su registro oficial fue hecho, ratificado y firmado por la comisión, y recibió el reconocimiento más favorable. El informe de la comisión fue seguido por la aprobación civil y eclesiástica local. La hermana Marie creía que la Santísima Madre la había seleccionado para esta misión especial. Se decidió a comenzar las excavaciones y más sorpresas fueron desenterradas por los trabajadores y esperaban encontrar el lugar de entierro para María. Nuestra Señora eligió sabiamente. Sabía que la generosidad de Sor María ya había ayudado a difundir la devoción a ella como la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre del Hombre. Sor María, de hecho, había hecho su primer depósito en el proyecto de María. Los trabajadores y las hermanas eran muy conscientes de la necesidad de mejorar los viajes de Esmirna a Panagia Kapuli. Las herramientas, el equipo y los suministros tenían que ser transportados por animales de carga sobre un terreno traicionero. El viaje tuvo que ser facilitado y acelerado para los obreros. Por lo tanto, la construcción de la carretera de 20 millas sobre un terreno montañoso accidentado ofrecía un gran desafío y exigía efectivo. La hermana Marie también estaba dispuesta a pagar por esto. Para preparar las excavaciones del hogar, en julio de 1894, los trabajadores decidieron nivelar el terreno detrás de él para la construcción de un edificio donde almacenar equipos y albergar a las hermanas que podrían tener que pasar la noche. Daría protección y descanso a los trabajadores según fuese necesario. Sin embargo, el trabajo preparatorio de la clasificación manual retrasó el proyecto de construcción durante 3 años. Luego, desprevenidos, tropezaron con 2 tumbas. Las cabezas de los esqueletos se enfrentaban al hogar de María. Juzgaron que las tumbas databan del siglo IV. También se encontraron muchos objetos funerarios.
Entre ellos había medallas cívicas, lámparas funerarias e incluso un molde de terracota para hacer hostias eucarísticas con símbolos litúrgicos de trigo y uvas. Era obvio que un servicio cristiano había sido asociado con el hogar de María. Después de que encontraron este lugar secreto, comenzó a surgir la verdadera esperanza de que también tropezarían con la tumba de la Santísima Virgen María. Los 4 trabajadores contratados estaban ansiosos por buscar varios lugares en la montaña. Confiaban en que llegarían a la preciada tumba, como lo narra la hermana Ana Catalina Emmerich. A pesar de sus grandes esfuerzos, la tumba de María nunca fue encontrada y 2 de los hombres murieron durante este periodo de trabajo. Luego, el 23 de agosto, los obreros cavaron 5 pies más profundo, detrás de la capilla del hogar de María, y encontraron una sorpresa mayor. Había un giro o curva en la base que indicaba que era parte de un marco octogonal. Coincidió con la descripción de Sor Ana Catalina. Habían descubierto la base octogonal del hogar de María. Mientras cavaban por el suelo, se encontraron con el mayor hallazgo de todos, otro alijo de piezas de mármol, ennegrecidas, rotas, algunas cenizas que se habían coagulado con hollín, y tierra, junto con algunos trozos de piedra rota. Al principio no lo entendieron, pero después de estudiar el hallazgo, concluyeron que estaban en medio de la casa de María y se habían encontrado con la vieja chimenea. Ellos y todos los que formaron parte de este proyecto arqueológico creyeron que su conclusión era correcta. Trataron estos restos con respeto, pidieron y recibieron muchos favores extraordinarios en sus oraciones. La búsqueda arqueológica consumió el interés de los trabajadores y retrasaron todos sus planes anteriores. Así que no fue hasta 1903, después de una espera de 20 años, que finalmente erigieron el edificio planeado durante mucho tiempo como un refugio para las hermanas. La carretera de 20 millas también estaba cumpliendo su propósito. Panagia Capuli, finalmente, estaba recibiendo algo de publicidad. Los peregrinos y arqueólogos estaban motivados para venir a ver el hogar de María. La hermana María también se vio obligada a recoger algunas de las piedras dispersas con grabados hebreos y restableció las estaciones de la cruz que María, según las revelaciones de la hermana Ana Catalina, había medido y colocado obedientemente en un entorno adyacente a su hogar. Al igual que María, con demasiada frecuencia hacía las estaciones de la cruz, mientras trabajaba en los terrenos y los edificios para los peregrinos.